Gracias, queridos compañeros y familia. En los últimos días se han dado a conocer videos de niños y adolescentes que actúan de forma muy violenta, ya sea haciendo el típico berrinche o atacando a sus compañeros de clase y que creen hasta los profesores. Es ahí que se encienden las alarmas porque muchos padres no saben o no sabemos cómo reaccionar ante esta situación que nos lleva a preguntarnos si los niños violentos pueden ser sanados. Vamos a platicarlo esta mañana en Desde mi punto de vista con Marchi Guerrero. Ella es psicóloga infantil. Gracias, Marchi, que estás aquí con nosotros. Gracias. A ver, vamos a empezar, así que seguramente sería el final, pero ¿un niño o niña violento puede ser sanado, sí o no? Vamos a empezar por el principio, Pau. Ok. Mira, el psicólogo Gaudencio Rodríguez hace una diferencia muy importante entre agresividad y violencia. Los humanos somos naturalmente agresivos, ¿sí? Porque los niños pequeñitos, por ejemplo, muerden, pegan, empujan, porque son los recursos que tienen con su lenguaje, con su madurez, con su gestión emocional, ¿ya? Eso no quiere decir que sean violentos. La diferencia radica en la intención que tienes de lastimar a alguien conscientemente. Claro. ¿Sí? Entonces puede ser agresivo, pero no violento. Los niños en etapa preescolar nunca van a ser violentos. Cuando hablamos de adolescentes o algo así, ya podemos ver conductas más violentas con más intención y claro que es posible sanarlos. Necesitamos un trabajo interdisciplinario con profesionales y revisar cuáles son las causas de esa violencia o de esa agresividad. ¿Tú crees entonces que esas actitudes violentas, ya hablando de la violencia, no de la agresividad, porque eso es preescolar? Sí. Ya cuando estamos hablando de violencia, cuando un niño agrede a sus compañeros con la intención de hacerles daño, ¿tú crees que ese tipo de actitudes son aprendidas? Mira, las causas de la violencia son muchas, ¿no? Normalmente vienen de familias muy maltratantes, muy negligentes o con mucha omisión de cuidados o muy permisivas, ¿no? Entonces podemos ver padres y madres que tienen un método de crianza muy autoritario, muy punitivo, que utilizan métodos donde lastiman a las niñas y a los niños y que esta frustración, este maltrato va siendo guardado en el cuerpo, Claro. aprendido, por supuesto, y que se proyecta en otras personas, ¿no? Pero también la permisividad, la falta de límites, el que nunca nadie los reguló y les dijo, así no, mira, así no se pega, así no se hace, sino encaminar y enseñarles habilidades sociales también puede pasar allá. O la negligencia como último punto, ¿no? La negligencia, la omisión de cuidados es un niño que está siendo guiado a la deriva, ¿sí? No hay alguien que le guíe y entonces límites. no hay límites Claro. otra vez. Sí. Ahora, una pregunta, ¿cómo distinguir si es un niño que no tiene esta educación en casa o tiene un trastorno, ¿no? Porque está el trastorno de conducta, ¿no? Por ejemplo, y es un trastorno que hay que tratar, o el famoso borderline. Hay una serie de cosas que también vienen, químicas que platicábamos, que a veces nacen con ese trastorno o están así. ¿Cómo poder diferenciar entre si es un trastorno o simplemente empieza a tener unas conductas que necesitas apretar tuercas? Esto lo puedes observar como cuando comparas las conductas con otros compañeros, ¿no? O sea, la escuela te lo reporta como siempre hay temas de conducta y de agresión y de violencia contra los demás, o también en el vecindario o con los amigos. O sea, cuando ves que esto se repite constantemente, que ya te acompañaste de un profesional de la salud y que esto no para, entonces ya puedes pensar que hay algo psiquiátrico, algo neurológico que hay que revisar. ¿Cómo se puede tratar a los niños violentos? Entiendo que los que ya tienen un tema quizá con medicamento, Es otra pero parte. eso es una cosa independiente. Pero ¿cómo se puede tratar a un niño con estas características de violencia? Habría que ver otra vez las causas, ¿no? Porque siempre pensamos que si es violento, entonces hay que pegarle, hay que castigarlo, hay que ser más estrictos, más rígidos, ¿no? Si ves, contraproducente, ¿no? en los comentarios las personas siempre dicen, métele un tal Un golpe. fuetazo, claro, Sí, sí, claro, sí, para claro. corregirlo. Una cachetada a tiempo. Y no, la violencia siempre va a generar más violencia, ¿sí? Los castigos, por favor, no castiguen a sus hijos, eso solamente genera resentimiento, rebeldía y entender que criamos todos en esta sociedad. Entonces, en la última situación que estoy viendo ahorita, lo del martillo, ¿no? Qué difícil porque estamos educando también las mamás, Claro. los papás, pero las escuelas también. O sea, todos como sociedad somos responsables de estas niñas, niños, Y hay adolescentes. que trabajar en equipo. Por supuesto. A ver, entonces, entendiendo y digamos, doctora, que vivimos en una familia modelo, con unos valores modelo, y tienen a un bebé. Desde nacidos, podemos llegar a tener problemas psiquiátricos que puedan llegar a tornarse en violencia, etcétera, sin ser un ambiente violento, sin tener ninguna excusa para decir el niño es violento. ¿Podemos nacer violentos?
No, lo que se identifica es que hay diferentes temperamentos, ¿no? Entonces hay rasgos en el temperamento donde identificas que el niño puede ser como más intenso en su respuesta, más sensible, y que esto, si no está en un ambiente adecuado, pues va a explotar, ¿sí? Perdóname, entonces eso también depende mucho, entonces, lo que hacemos nosotros como papás en casa para educar a ese niño que puede tener este temperamento alto o difícil o complicado. 100%. Creo que es un trabajo en equipo, porque tú dijiste muy bien, la escuela y la casa, porque a veces las escuelas le echan la culpa a los papás, tu hijo es violento por lo que hace en casa, pero de repente dices, oye, la mitad del día también está en el colegio. ¿Qué haces tú como colegio para ayudarme a controlar esto? O sea, como en el colegio tampoco nos dimos cuenta que siempre está callado, que siempre está agrediendo y no hacemos nada, o no revisamos mochilas, de qué material traen, o los papás no están pendientes de qué llevan, o sea, qué compraron, de dónde sacaron ese dinero. Todos somos responsables de la educación de las niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias por estar aquí, es un tema muy, muy importante. Yo les pregunto a ustedes en casa, ¿qué están haciendo sus hijos? ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? Hay que poner muchísima atención. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Continuamos con más aquí en Sale el Sol.